Bueno, nos habíamos quedado pues en el hecho de que, en revisar el hecho de que las frecuencias en en una señal que fue muestreada y que ahora está representada en tiempo discreto, que las frecuencias de esta señal sí pueden representarse en términos de Hertz o considerando la unidad de tiempo. En general, dijimos en general, se prescinde, se elimina la unidad segundos, no se elimina y se puede prescindir de ella. Y entonces se hace referencia a la frecuencia como una cantidad. Voy a escribirla aquí. A ver, no active, ahora sí ya. Ajá, como una cantidad que es eh, cycles per sample, ¿no? Cantidad de ciclos por muestra, cada muestra que tanto de un ciclo representa. Y entonces esa es la manera como representamos a la señal en el dominio digital, a la frecuencia de la señal en el dominio digital. Sin embargo, no es no es precisamente que esa restricción exista o que se tenga que eliminar los segundos o los hertz. Entonces vimos que para poder representar en hertz la frecuencia real en hertz de la señal que acabábamos de muestrear, de la señal que muestreamos, simplemente se multiplica por la tasa de muestreo. Tomamos la frecuencia digital y la multiplicamos por la tasa de muestreo, por fs, y ya nos da la frecuencia real en hertz. ¿De acuerdo? O bien tomamos la frecuencia digital y la dividimos entre la tasa de muestreo, el periodo de muestreo y nos da la tasa en hertz. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa es la manera de hacerlo cuando nosotros estamos considerando las unidades de tiempo. Entonces, pues es importante repetir que no se elimina, o sea, no se eliminan los segundos. Simplemente para hacer una generalización se prescinde de los segundos, asumiendo una tasa de muestreo como si fuera un segundo. ¿De acuerdo? Pero no es que se elimine. Ahora bien, pues hay autores, vamos a decir, por ejemplo, los colegas de Suecia, este, principalmente ellos usan la notación que aparece aquí atrás, que utilicé antes. Esta notación, esta notación NT, sobre el eje de tiempo NT, y sobre cada señal, cada representación de la señal usan NT. O sea, el índice de la muestra y el tiempo en el que está, en la unidad de tiempo en el que está. Entonces, hay otros autores, yo soy de esos, que prescindimos de la T para dejar una expresión simplificada, ¿de acuerdo? De esta, pues del eje de tiempo, ¿no? Y aparte de que la generalización pues permite utilizar básicamente secuencias de datos que no explícitamente no representan tiempo. Entonces, y esto precisamente en el equipo que mencioné antes, el equipo de trabajo de Linköping University, por ejemplo, o de Tampere University of Technology en Finlandia, ellos utilizan esta forma, esta notación principalmente también porque trabajan con señales en tiempo. Entonces, pues esa es la formalidad, ¿no? Yo prefiero utilizar esta notación XDN y sin las llavecitas para hacer una notación muy simplificada. Y casi siempre por contexto no tiene por qué perderse el lector o el estudiante o el colega que esté revisando el, el diseño, ¿no? Ahora bien, entonces, pues
pues habíamos hecho esa referencia, esa observación de que sí de cómo cómo se toma la frecuencia, así como aparece aquí, cómo se toma la frecuencia en hertz, dividiendo la frecuencia en cycles per sample. La frecuencia digital se le llama, a esto se le llama frecuencia digital, a esto cycles per sample, dividiéndola sobre el periodo de muestreo o multiplicándola por la tasa de muestreo, así como aquí, y pues ya se obtiene la lectura en hertz. De acuerdo. Entonces, eh, una cosa importante que mencioné fue el hecho de la forma que tiene la frecuencia más alta. Fíjense, en este pedacito solamente tenemos dos muestras para representar un ciclo. Entonces, es una formita así, ¿no? Una muestra arriba y una abajo. Y ya, dos muestras para representar un ciclo. Puede ser, aquí en estos dibujos, específicamente generé estas formas de onda para que coincidan con el pico más alto del coseno que estamos muestreando, ¿no? El pico más alto coincide, entonces da 1, aquí esta muestra vale 1 y esta menos 1, el pico más alto del coseno. Entonces, no obstante, pues las muestras pueden ser, por ejemplo, digamos así, ¿no? Una aquí pequeñita y otra aquí pequeñita y que fue, digamos, así. A ver, me quedó mal. Pensemos otra vez. Este es el coseno. A ver, vamos a ponerlo de otro color. Así, ¿no? Este es el coseno. Y entonces puede ser que las dos muestras no hayan sido tomadas exactamente en los picos, ¿no? Aquí y aquí, sino que haya sido, por ejemplo, un poquito después y aquí un poquito después, ¿no? Entonces esas son las muestras que se tomaron. Son dos muestras por ciclo, pero no están precisamente sobre las crestas. Ok, pero lo interesante es eso, que se necesitan al menos dos muestras por cada ciclo, según el teorema de el teorema de Nyquist. Al menos dos muestras por cada ciclo. Entonces eso se puede ver pues a la hora de calcular las frecuencias como aparece aquí. Así como aparece aquí, que la frecuencia de muestreo es 0.5 Hz y entonces la máxima frecuencia que se logra con estas formas de onda, solamente dos muestras por cada ciclo, pues la máxima frecuencia es 0.25 Hz, la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces, esa es una característica, una limitante de todo sistema que está muestreado con pues con esta usual, con esta ubicua manera de muestrar, que es la tasa de Nyquist. Es hasta la fecha, como les mencioné en otro video, es hasta la fecha la manera usual de hacerlo, la manera ubicua de hacerlo. Se están proponiendo nuevas maneras, nuevas formas de muestreo. Una de ellas, probablemente la que más se proyecta como con un buen auge, es el muestreo compresivo, sampling con X, ¿no? Haciendo referencia específicamente a a muestreo de señales, ¿no? Entonces, pues a pesar de que de sus beneficios, pues todavía no está consolidada. Ahora bien, pues, ¿qué pasa si nosotros tomamos una señal analógica que es que tiene más oscilaciones que las que permite nuestra tasa de muestreo? Pensemos aquí que están nuestros dos instantes de muestreo. Y entonces, de acuerdo al teorema de Nyquist, nuestra oscilación debe ser lenta para poder tomar dos muestras, esta y esta, ¿no? En cada ciclo. Siempre dibujo un poco mal la onda. Tienen que caber dos muestras en un ciclo para que se valga. Entonces es lenta, pero tienen que caber dos muestras en un ciclo. Y si hago una un poco más apretada, así, ya son más ciclos y ya no caben dos muestras en un solo ciclo, sino que esta muestra abarca este ciclo, pero aquí termino de aquí a aquí, es un ciclo, y entonces esta otra ya quedó en otro ciclo distinto. Entonces eso ya no respeta
el teorema de Nyquist y por lo tanto vamos a perder la información. Completamente la vamos a perder. ¿Qué ocurre? Eso es aliasing. Entonces vamos a nuestra diapositiva siguiente para ver qué cosa es aliasing. Entonces vamos a ver más detalles de aliasing. Habíamos mencionado antes un ejemplito, pero para que quede más claro vamos a ver esto. Dice, si la frecuencia de muestreo fs no es el doble de la más alta componente de frecuencia de la señal, esa componente se va a malinterpretar. Y esa mala interpretación de frecuencias es aliasing. Entonces vamos a hacerlo un poco más formal. Si la frecuencia de muestreo, aquí lo vamos a poner, si la frecuencia de muestreo fs no cumple esta relación, que sea mayor o igual a que al doble de la más alta frecuencia. Esta más alta frecuencia se llama frecuencia de Nyquist. La más alta frecuencia que todavía se puede captar en el proceso de muestreo. La más alta frecuencia que todavía se puede captar en el proceso de muestreo. Entonces, si la tasa de muestreo, la frecuencia de muestreo, no es por lo menos igual al doble de esa frecuencia de Nyquist, entonces vamos a tener aliasing. Eso es lo que nos dice aquí, que es aliasing, una mala interpretación de la cadena de datos, una mala interpretación de las muestras. Fíjense, aquí aparece esa mala interpretación. Aquí aparece esa mala interpretación. Aquí está la cadena de datos. Aquí vemos las muestras. Y entonces estas muestras fielmente representan a una señal azul fuerte que está aquí abajo. Son 8 muestras por un ciclo de la señal. Fíjense, aquí en este punto empieza el siguiente ciclo de la señal y entonces empieza otro bloque de 8 muestras. Entonces, la frecuencia de esta es 1/8 de ciclo por muestra, cycle per sample. La frecuencia digital, irrelevante por el momento, irrelevante cuántos hertz. Simplemente estamos diciendo que son 8 muestras por un ciclo, ese es el periodo, o bien 1/8 de ciclo por muestra, esa es la frecuencia digital. Ok, y entonces aquí en el ejemplo de al lado tenemos exactamente los mismos datos, el mismo stream de datos. Acuérdense que es una cadena de valorcitos. Valor 1, valor 2, aquí le vamos a poner x1, x2, x3, los valores de estos puntos. Como no me sé los valores, pues le estoy poniendo x, ¿no? Entonces es esos valores. Entonces aquí estas formas, en el lado derecho, en la figura del lado derecho, tenemos exactamente el mismo stream, los mismos valores, la misma cantidad, la misma secuencia de números. Entonces es imposible notar, es imposible darse cuenta cuál de las dos ondas representa esta cadena de datos. ¿Cuál de las dos ondas representa a esta azul fuerte o a esta azul bajito? ¿Cuál fue el problema? Pues el problema es que esta azul bajito no respeta a la frecuencia de Nyquist, no respeta al teorema de Nyquist, sino que estas 8 muestras que aparecen aquí están representando, aquí voy a usar este color, esas 8 muestras están representando a estos ciclos que aparecen aquí. Aquí de la onda azul, aquí termina el primer ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí termina el último ciclo representado por estas 8 muestras. O sea que esta señal o sea que esta señal azul tiene una representación periódica que son 8 muestras, lo voy a poner aquí arriba, 8 muestras por cada 7 ciclos.
8 muestras por cada 7 ciclos, o bien 8 séptimos de muestras por ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, estas 8 muestras representan a 7 ciclos de aquí. O la frecuencia la frecuencia digital de esta señal es 7 ciclos por cada 8 muestras. 7 cycles per 8 samples. Ok, 7 ciclos por cada 8 muestras. Pero es la misma cadena de datos. Esto de aquí y esto de aquí son esta cadena igualita, la misma cadena de datos. Quiere decir que una señal de 1/8 de ciclos por sample se hace aliasing con una de 7 octavos. Es exactamente la misma cosa. Fíjense, entonces cuando nosotros expresemos esto en Hz, vamos a suponer que tenemos una tasa de muestreo fs de, no sé, 5 Hz, ¿de acuerdo? 5 Hz. Y entonces multiplicamos 1/8 por 5 y nos da 5 octavos de Hz. Y aquí multiplicamos 7 octavos por 5 y nos da 7 por 5, 35 octavos de Hz. Entonces una de 5 octavos de Hz y una de 35 octavos de Hz se ven en el dominio digital como la misma cosa, la misma cadena de datos. ¿De acuerdo? Y entonces eso es aliasing, el hecho de estar confundiendo a una forma de onda que no tenía representación ahí. No se cumplió el criterio de Nyquist. ¿Por qué? Pues porque esta señal no debería de existir. Habíamos dicho que para que se pueda muestrear y se pueda recuperar, tiene que ser de banda limitada y estas frecuencias no deben existir. Y si existen, entonces la tasa de muestreo tiene que ser el doble de la más alta frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, como no se cumplió esto, tuvimos un aliasing y entonces con la misma cantidad de datos, con la misma secuencia de datos, los mismos valores, estamos representando dos señales distintas. Eso es aliasing. Y bueno, una nota que quiero decir ahorita es el nombre de la frecuencia de Nyquist. Porque algunos autores y algunos colegas, no autores, pero colegas, de otros países y en general, pues, utilizan este nombre. Aquí vamos hacia acá. A esta frecuencia, fíjense, esta frecuencia de aquí es la frecuencia de muestreo, sampling frequency. Y la más alta frecuencia que todavía puedes ver con esta sampling frequency es esta, 2 muestras por ciclo, es esta de aquí. Para 0.5 Hz son 0.25 Hz, la mitad. Entonces ese límite, el límite que todavía puedes ver con 2 muestras por cada ciclo, a esa se le llama Nyquist frequency. Entonces lo que yo decía es que hay algunas personas, algunos colegas en diferentes partes del mundo que le llaman a esta frecuencia también, a esta frecuencia, la de sampling, también le llaman Nyquist frequency. Pero formalmente esta se debería llamar sampling frequency y esta se debería llamar Nyquist frequency. Entonces, sampling frequency es la frecuencia de muestreo. Nyquist frequency es la frecuencia límite que todavía puedes ver con la frecuencia de muestreo. Entonces esa es la manera formal. No se le debería llamar Nyquist frequency a esta de aquí porque esta es la frecuencia de muestreo. Entonces pues eso es eso debería quedar claro. Entonces pues ya vimos qué cosa es aliasing. Aliasing es cuando tratas de muestrear con una frecuencia digamos de 0.5 Hz a ondas que tienen más de esto. Cuando tratas de muestrear con 0.5 Hz, una de 0.5 Hz o más de 0.25, una de 2 Hz, una más, cada vez más apretadas, no te da tiempo y entonces ocurre aliasing. ¿Qué es el aliasing? Es una mala interpretación, una confusión de señales, porque una misma secuencia de valores, así como vimos aquí, una misma secuencia de valores puede representar a diferentes señales. Entonces esa mala interpretación es un aliasing. A eso se refiere aliasing, un alias. Entonces precisamente por eso es importante
tener un anti-aliasing filter al inicio de cualquier proceso de muestreo o de remuestreo. Y precisamente pues ya nos podemos venir para acá, ya para terminar este video, para ver que en algún momento a lo mejor fue un poquito confuso. El hecho de decir, tenemos tres muestras para 2 ciclos. Entonces yo mencioné en otro video, esto es un caso de aliasing. ¿Por qué? Pues porque es básicamente esto mismo que estamos poniendo aquí. Que hay más ciclos para representar con poquitas muestras. Aquí, por ejemplo, eran 8 muestras para 7 ciclos. ¿De acuerdo? Cuando lo máximo es 2 muestras para un ciclo. Y ya a partir de ahí empiezas a tener aliasing. Entonces, pues eso es lo que se debe tener en cuenta. Y pues mientras terminamos este video.